Bienvenidos sean a este su canal, Cuentos en la Oscuridad. Hoy te traigo un nuevo video con 4 historias de terror que no te dejarán dormir esta noche. Si tienes algún relato de terror, mándalo a mi correo y lo más seguro es que este salga en el próximo video. Muy bien, apaguen las luces, que aquí comienzan los Cuentos en la Oscuridad. Buenas noches, mi nombre es Mario y me gustaría contarles una historia que me pasó hace mucho tiempo. Bueno, les cuento que yo trabajaba en una tienda de una cadena de ferreterías grande, del que no diré el nombre. Un día pasó un altercado con un proveedor y un empleado de seguridad de la tienda. Esto pasó en el área de recibo. Al parecer, estas dos personas ya tenían roces desde antes, y esa vez estaban discutiendo por algo. Se empezaron a agredir verbalmente, hasta llegar a los golpes. Después, el proveedor enfureció a tal punto que sacó una navaja y se la enterró al empleado de seguridad en el pecho. La herida fue mortal, que irremediablemente murió este pobre guardia. Ya tiempo después, algunos otros empleados de seguridad se percataron que en las cámaras de seguridad de la tienda se veían sombras caminar por la tienda. Esas sombras se veían ya en la noche, ya que no había nadie más que el velador de la tienda. Pero una vez captaron algo verdaderamente terrorífico, que a más de uno les puso los pelos de punta. Resulta que en una cámara de seguridad se ve claramente una persona deambulando. En eso se queda parada y de repente voltea y se queda mirando fijamente a la cámara por unos segundos, para después dar unos pasos y desvanecerse. Por supuesto, muchas personas reconocieron a esta persona como su compañero de trabajo, que murió días atrás. ¿Crees que estaría buscando venganza con la persona que lo mató? Dime qué piensas en la caja de comentarios. Esta historia me la contó mi abuela hace algún tiempo. Pues les cuento que mi abuela estaba muy metida en la iglesia, y en una ocasión el padre de la iglesia mandó a sus ayudantes y a mi abuela para que pasaran a las casas a pedir una misa para difuntos. Y así lo hicieron. Mi abuela pasó a pedir una limosna casa por casa, pero en un momento, cuando caminaba para tocar en la siguiente casa, la alcanzó un señor diciéndole que si le podía hacer una misa para un difunto. Mi abuela dice que este hombre vestía como un ferrocarrilero, con un peto, camisa bombacha y paliacate rojo en el cuello. Mi abuela le respondió a este señor que sí. Este señor le dio el nombre del difunto y mi abuela lo apuntó. Solo que el señor le dijo que no tenía dinero para pagar la misa, pero que su hija le pagaría con mucho gusto. Entonces, este hombre le dio la dirección a su hija. Mi abuela se dirigió a la dirección que le había dado. Tocó en la casa y salió una muchacha que al parecer era la hija del señor. Entonces, mi abuela le dijo que venía por lo de la limosna para hacerle su misa. La muchacha desconcertada preguntó que ¿cuál misa? Mi abuela le explicó que su padre le había mandado. La muchacha, con cara de asombro, le preguntó que cómo era el señor. Y mi abuela lo detalló cómo era y cómo venía vestido. Entonces, la muchacha sacó una foto y le preguntó que si era ese el señor que había visto. Y segura, le dijo a mi abuela que sí. A lo que la muchacha respondió
que su padre tenía 14 años de haber fallecido. La muchacha, con lágrimas en los ojos, preguntó que a qué nombre le pidió la misa, y claramente era el nombre del padre de esa joven. Mi abuela estuvo en shock unos días, pero creo que su fe la hizo salir rápido de esto. La siguiente historia le pasó a mis padres hace muchos años, cuando mi hermano mayor estaba pequeño, que tenía aproximadamente 1 año. Resulta que mis padres fueron a visitar a un tío de mi padre, por allá en Michoacán, en un pueblito llamado Indaparapeo. Ya en la noche, a mis padres les dieron un cuarto para pasar ahí la noche. Ese cuarto estaba muy feo, ya que daba a espaldas de otro cuarto donde guardaban bultos de maíz. Mi madre cuenta que los cuartos estaban divididos por maderas, de donde salían las colas de las ratas que roían el maíz. Mi madre cuenta, a querer o no, se tuvieron que quedar ahí. Movieron la cama para estar lo más lejos posible de las ratas. Mis padres se acostaron a las orillas y a mi hermano lo acostaron en medio de ellos. Pues mis padres cuentan que cuando ya estaban acostados sintieron cómo les jalaron a mi hermano de la cama, e inmediatamente mis padres, al sentir eso, trataron de manotear para jalar a mi hermano, pero ninguno de los dos lo alcanzó. Después de eso, los dos bajaron rápidamente de la cama, y su sorpresa fue que mi hermano estaba abajo de la cama. Claramente, no había explicación para que cayera hasta abajo de la cama. Rápidamente sacaron a mi hermano, que visiblemente no tenía nada. Mis padres ya no pudieron dormir en toda la noche, y mi madre ya no soltó para nada a mi hermano. Ya por la mañana le contaron a su tío de lo ocurrido, y él tranquilamente les dijo que lo más seguro es que era la bruja que quería llevarse a mi hermano. Me llamo Estela, pero esta historia le pasa a mi hermana. Mi hermana se llama Gaby y ella tiene una amiga que se llama Tere. Cuando éramos niñas, vivíamos en una colonia en Atizapán, donde todavía no estaba muy poblada en ese entonces, y había mucho campo y terracería. Gaby y Tere me contaron que en ese tiempo, cuando eran niñas, por andar jugando en el campo, se les hizo tarde para regresar a casa. Ya venían de regreso cuando ya casi estaba oscureciendo, pero de repente se les apareció un hombre, dicen ellas que vestido de revolucionario, con ropa de manta y sombrero, pero tenía la cara pálida y una mirada perdida. Las niñas salieron corriendo y llegaron cada quien a sus casas. Después de ese día, lo llegaron a ver varias veces después, y así pasaron los años. Fuimos creciendo y mi hermana Gaby se casó y se fue a vivir a la Ciudad de México, donde actualmente vive. Pero ahí no acabó la historia. El esposo de mi hermana es trailero y, como muchos saben, ellos salen a trabajar y pueden pasar días para volver a verlos. Pero en una noche de esas que se encontraba sola, me marcó en la madrugada muy desesperada, diciendo que afuera de su casa estaba aquel hombre, el revolucionario. Yo la verdad no sabía qué hacer, solo le decía que se calmara, pero mi hermana estaba muy aterrada. Ya después de un rato dijo que ya no estaba, y así terminó esa noche para ella. Mi hermana dice que muy de vez en cuando lo llega a ver, pero ya no la aterra tanto, pues ella me cuenta que tal vez ese espíritu trata de decirle algo, ya que no se explica cómo es que la ha seguido de un lugar a otro, y que además lo ve siempre afuera de su casa, nunca se aparece adentro.
¿Tú qué piensas? Déjame tu comentario. Muchas gracias por escuchar. No se olviden compartir y suscribirse a este canal. Nos vemos en el próximo video para más cuentos en la oscuridad.